Hablar del contador Emilio Girón Fernández de Jauregui. Es un personaje de la localidad con un liderazgo natural, probado y además presente en la vida de Nuevo Laredo durante muchísimo tiempo. El día de hoy estoy muy contenta y muy orgullosa de que nos reciba aquí en su espacio. Contador, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días, Cristabel, muy bien, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Espero que todo nos salga bien, porque esa es la intención. Fui seleccionado para trabajar al lado de Pedro Infante. Yo trabajé como actorcito infantil improvisado, porque no estudiabas nada. Como actorcito infantil hasta los 6 años. Participé en algunas películas con grandes personajes. El mayor de ellos es Pedro Infante en la película de Ustedes los ricos, donde me quemo y hay un drama. Y hay gente que lo dice Torito, y hace alarga la palabra para dramatizarla. Contador, y en esto hay como una especie de leyenda, ¿no? La escena realmente es muy dramática porque vemos a un Pepe el Toro conmovido por la pérdida del torito, en este caso su bebé, ¿no? Su pequeño. Pero esta parte de la escena, esa expresión, ¿existió o no existió? No, no existió. Ese es un mito que se convierte en una ¿Sí? leyenda, o sea, así lo dicta la leyenda, pero no la película. Nunca gritó Torito, nunca. Él corrió, gritaba mijito. Ajá. Y bueno, él corrió y ya hasta que me encontró quemado, pero quemado yo diría ardido, ¿no? Bueno, pero era muy singular y muy simpático el pequeño, realmente es un ícono del cine mexicano, el pequeño Torito de esta película, de esta saga de Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Pepe el Toro inclusive, como bien lo refleja el personaje de Pedro Infante, y usted circunstancialmente, si usted quiere, pero ahí estuvo y se convirtió en parte de la historia del cine mexicano. La escena de Pedro Infante, ahorita la andan manejando en las redes sociales, diciendo que efectivamente cuando él está llorando y haciendo remembranzas de su hijo el Torito, pues resulta que no podía salir de trance, y esa es una verdad. Claro. No podía salir de trance, se metió tanto a la escena que no podía salir. Hubo corte y no lo respetaron. Entonces Ismael Rodríguez, el productor, así lo dejó, porque quería que fuera una cosa más verídica, como que más auténtica. Y aún así, cuando se hizo el corte, él se desapareció a un cuarto a sacar el sentimiento que traía. Y de ahí yo creo ese arraigo, ¿no? Y ese amor que se le tiene al personaje, no solamente de Pepe el Toro, sino al Torito, ¿no? Ese vínculo paterno tan reflejado por Pedro Infante, y obviamente pues en ese espejo, ¿no? de inocencia que reflejaba usted a tan corta edad. Luego, posteriormente, se traslada a Nuevo Laredo. ¿Y cómo fue su arribo? ¿Usted llega con su familia? Yo le escribí a un tío que yo sabía que vivía en la frontera y yo no sabía dónde estaba la frontera. Y me contestó que sí, que me viniera para acá, que podría trabajar, estudiar y demás. Me doy cuenta que aquí no hay ingeniería. En Nuevo Laredo no estaba el tecnológico como está ahora. Entonces me dice, pues te vas a ir a Monterrey. No me gustó nada la casa. Y lo que más me disgustó fue volver a empezar a hacer amigos, volver a empezar con todo lo que había dejado en México cuando vine para Nuevo Laredo, y volver a empezar. Dije, no, cambio carrera. Y entonces me metí a ser contador público, porque aquí en Laredo sí estaba la Facultad de Comercio y Administración con 2 carreras, Contaduría Pública y Administrador de Empresas. ¿Y a qué generación pertenece en esa etapa de su vida? ¿Qué generación fue la de la UAT? 1965-1970. Somos la generación cristal porque fuimos la generación número 25. Yo terminé con 9.2 de promedio general en los 5 años, nunca reprobé ninguna materia. No era un nerd, aunque algunos me decían que sí, pero simplemente era estudiar, aprender, no estar leyendo el libro, aprender. Yo luego trabajé 2 años con propósito de la carrera para comprobarme a mí mismo de que yo podía vivir de mi carrera. ¿Quién le dio su primera oportunidad laboral? Garza Villaseñor, era un señor que era contador privado. Me da la oportunidad como auditor en la Junta Federal de Acuerdos Materiales. Ya. Y ahí nos consumimos como 6 meses siendo auditores de esa dependencia que era la que hacía obras públicas en todo Nuevo Laredo. ¿Dónde empieza esa parte del emprendimiento? ¿Cuándo empieza esa parte o este gusanito de decir, hay que producir?
Bueno, desde que estaba yo en preparatoria, mi tío Memo estableció un negocio que se llamaba Pollitos Memo. Muy famoso aquí en Nuevo Laredo. Y el negocio me fue enrolando en el, redoblando el deseo de tener un negocio. Porque yo de chamaco compraba aserrín, bolsas, petróleo y hacía los convultorios que llamaban para los boilers. No se usaba gas, se usaban esos bolsas llenas de aserrín con petróleo, se ponían en el aparato que la calentaba, que le llamaban boiler, y bueno, y en mi carrito llevaba yo, un carrito de ruedas, llevaba yo a las tiendas de toda la vecindad. Los hacíamos en el patio de mi casa. ¿A qué edad sería eso, contador? Yo tendría, no sé, 10 años, algo así, por ahí. Surge, ahora sí que, ¿en qué sería? ¿La Colonia Hidalgo de Nuevo Laredo? ¿El primer proyecto, de alguna manera, propio de emprendimiento del contador Emilio? Yo abrí un 28 de julio de 1972 ese negocio, Pollitos Memo. Vendíamos pollo, tortas y eso nieve. Me acuerdo, me superacuerdo de las tortitas. Y nieve, sí, las tortitas riquísimas. Sí. Y nieve, nieve de chopo. Con ese negocio duré 22 años. Era un negocio que daba buen dinero, que te exigía mucho. Trabajabas sábados y domingos, abrías a las 10, cerrabas a las 10, en fin. A los 2 años de que puse Pollitos Memo, establecimos un negocio, una fábrica de nieve. Fuimos a San Antonio, a la Norton, vimos máquinas, vimos todo. Vendí nieve en Matamoros, en Reynosa, en Laredo. ¿Ese era regional? Pues la hice regional porque me moría yo de hambre si la hacía local. Ok. Yo no tenía, pusimos un negocio enfrente del Hospital San José que se llamó Superhelados también, que la gente entraba, compraba su cono y su nieve. Compré un terreno por la avenida Obregón y ahí puse un invernadero. Y en el invernadero luego puse un restaurante dentro del mismo invernadero de carne asada para variar. Luego puse unos negocios en el 80, puse unos negocios de ropa y conseguí las mejores marcas que se podían tener, manufacturadas en México y que fueran marcas reconocidas. Puse el negocio, también compré local, lo puse ahí en donde estaba, en el Nuevo Gigante, el negocio de Cavalier Moda Hombre. Luego por la Guerrero, a un ladito de Pollitos Memo, puse Cavalier Moda Mujer. ¿Cómo nace Multilimpio? Multilimpio nace desde que compré un camión de 3,5 toneladas que estaba yo mandando a México con lo que se llamaba menaje de casa. Menaje de casa es que guardaba un americano todo lo que tenía en su casa, se ponían sellos y desaduanizaba estando en México. Cuando descubro esa posibilidad y que compré el camión, pues trabajé esa por varios meses, o si no, 2 años, algo así. En caso de que, para que no se regresara el camión que sí mandaba a través de menaje de casa vacío, dije, pásate a la Merced, compras esto y lo otro y te vienes para acá ya cargado. El no saber, el no tener experiencia, te hace cometer errores, pero ningún error es despreciable. A ver, yo quisiera comparar esto con el béisbol rápidamente. Al cuate que poncharon en la entrada anterior y le toca nuevamente el bateo, ya no va o se para en el cajón de bateo. Se para en el cajón de bateo y vuelve a intentar. O sea, esa es la idea en los negocios, volver a intentar. No importa el error, no importa el posible fracaso, nada es a propósito, esto es circunstancial. Yo critico un poquito, con todo respeto, a las ideas de buscar en las escuelas que sean emprendedores, porque les enseñan la parte bonita. Pon un negocio, abre la cortina, te vuelves rico. Y no es así. Todo sirve, pero nada resuelve. Quien resuelve eres tú. ¿Con qué actitud? Porque dicen que esas estadísticas señalan que el 95% de los negocios que hoy abren no duran 2 años en el mercado. Claro. Y también dicen las razones de por qué cierran. Porque no respondió, porque no sé qué. Todos son falta de capital, falta de atención, comparado con tus expectativas de vida.
Yo quiero ganar, yo quiero viajar, yo quiero comprar un carro nuevo, quiero que mis hijos estén en escuelas de paga, pero el negocio no me da tanto, pues ciérralo, no sirve el negocio. Sí sirve. Lo que pasa es que no para cumplir esas expectativas. Okay. O no lo dejas crecer. Usted fue regidor. ¿En qué año se involucró en la parte de la toma de decisiones del Ayuntamiento de Nuevo Laredo? ¿Qué ayuntamiento fue? Fue en el tiempo de Horacio Garza Garza. Del 99, 2000, 2001. Y en ese tiempo me involucré en comisiones que me apasionaron, me dieron mucho gusto participar. Una vez me dijo Horacio, ¿tú eres contador? Sí. ¿Por qué no te encargas del Instituto de la Ingeniería Financiera del Puente 3? Le dije, bueno, pues, soy contador y me lo está haciendo mi patrón, pues bueno, siempre distinguía o trataba de distinguir que Nuevo Laredo no era el patio trasero del Distrito Federal, claro. Que no éramos un segundo plato, que no éramos del relleno de nada, o sea, que éramos la puerta principal de entrada al país. Yo volé en un avión particular de un señor de aquí de Laredo, hicimos las pláticas que se hacen parlamentarias. Estamos hablando del desarrollo del Puente Internacional del Comercio. Sí, a mí me asustó mucho el del PRD, porque dijo, ¿y por qué? ¿Cómo? Están locos y no sé cuánto, y aventó los papeles del escritorio. Y en tribuna, ya en el ejercicio de exponer... En el Congreso. Ajá, en el Congreso, ya para exponer el tema, fue el que dijo, no es posible que no podamos autorizar este crédito. Quisiéramos tener un presidente loco como el que tiene Nuevo Laredo, porque apenas los locos pueden tener este progreso. No lo inventó. Porras, okay. En serio. Yo fui el que hizo esa tarea parlamentaria, le llaman parlamentaria. Sí, yo fui el que la expuso, bla, bla, bla. Le hablé a Horacio y ya voló el resto de mis compañeros regidores. Yo era el único que traía portafolio en la mano. Acá en la Canaco nos tocó un presidente, Homero Villarreal, me honro mucho en decir su nombre, que fue muy combativo. Cuando sale él y entro yo, me dicen, por fin se fue el rudo y ahora esperemos que venga el técnico. Sí, le dije, voy a ser un rudo técnico o un técnico rudo, no va a cambiar. Gracias a nuestras posturas, la Cámara de Comercio fue remodelada, un programa que se estableció por medio del gobierno federal, se permitió en el 2008, por fin se dio el decreto para la importación de vehículos, estamos repletos de vehículos extranjeros. En México nadie entendía eso. Porque son temas exclusivamente fronterizos, y los fronterizos tenemos una cosmovisión del país y del mundo muy particular. Hablar de Emilio Girón Fernández de Jauregui es hablar de mucha historia y es hablar de historias vividas que nos han impactado a todos en mayor o menor medida. ¿Qué le falta por hacer a Emilio Girón? ¿Qué siente que todavía dice, por ahí voy? Nosotros acabamos de cumplir con Multilimpio del Norte 40 años. Multilimpio del Norte se ha conformado por personas, muy buenas personas. Todos mis empleados ya tienen muchos años trabajando conmigo. La mayoría tiene muchos años. Unos superan los 32 años, en fin. Tengo el yo sé cómo. Yo sé cómo se hacen las cosas. Y tengo colaboradores que también saben cómo se hacen las cosas en mis ausencias. Incursioné hace unos años vender papelería. Y nos ha ido muy bien. Cumplimos los 40 y entonces digo, ¿por qué no le damos fuerza o atención? ¿Por qué no tomamos la herramienta del yo sé cómo y metemos algunos otros productos? Entonces estoy en el lanzamiento de nuevos productos, diversificación le estoy llamando yo, que no son productos de limpieza, no son papelería para oficina. Estos son pintura y impermeabilizantes y solventes y una serie de productos. Sinceramente, no debo ni un chingo a nadie. No estoy haciendo para salir del hoyo, no. Es algo que me nace hacer, que quiero hacer, que empeño mi tiempo y mi dedicación para hacerlo, lograrlo. Y además pienso hacer algo para mis trabajadores. ¿Es usted feliz? Muy feliz, bastante feliz. Me encuentro bien, estoy sano, tengo una magnífica familia, una esposa que me quiere, me tolera, me consiente, me cuida, me chiquea, todo lo bueno. ¿Qué representa para usted Nuevo Laredo? Todo,
Nuevo Laredo fue quien me abrió los brazos. Aquí encontré mis estudios, aquí terminé mi carrera profesional, aquí tuve mi primer trabajo importante, interesante, aquí puse mi negocio, aquí encontré el amor de mi vida, que es mi esposa, mis hijos son de aquí, que representa todo. Pues hablar del contador Emilio Girón es hablar de mucha historia y de, sobre todo, mucho arraigo en la memoria colectiva de México, de Tamaulipas y, por supuesto, de Nuevo Laredo. Un espíritu combativo, un espíritu libertario, también beligerante y, ¿por qué no?, muy productivo, pero lleno de compasión por los demás, lleno de amor por los demás y lleno de servicio hacia la comunidad. Muchas gracias, contador, por haber compartido estos momentos importantes con nosotros, con la gente que lo conoce, que lo apreciamos, que lo queremos tanto y que singularmente reconocemos en usted un liderazgo natural, y sobre todo una persona muy sabedora de sus temas, muy conocedor, más sabedor de su tema en muchos sentidos y sobre todo orgullo de muchos de nosotros y ejemplo para continuar adelante en el camino de esta vida. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Gritabel, y desde luego les envío un fraternal abrazo y saludo a todos los que nos vean, a todos los que nos escuchen, que disculpen el tiempo que les quitamos, pero lo hacemos con todo cariño. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.